estamos de regreso en Vive Mujer y bueno, como pueden darse cuenta, el día de hoy es viernes, es lunes de Vive tus Derechos y nos acompañan integrantes de ACUSA. Le damos la bienvenida y los buenos días a la licenciada Verónica Castillo y buenos días. Hola, buenos días. Y a nuestro criminólogo Emanuel. Buenos días. Hola, buenos días. Y bueno, el día de hoy nos traen el tema que en los últimos meses y años se ha sonado bastante a lo largo, en todos lados, noticias y periódicos, en todos los medios, este problema que aqueja mucho a todos, no solamente a los niños, sino a todos, ¿no? Que es el bullying o acoso. Así es, bullying o acoso escolar. Escolar. Bueno, vamos a platicar un poquito de lo que es el bullying o el acoso escolar, ¿no? Es esta violencia que viven los chicos dentro de las escuelas y que se refiere a diferentes tipos de violencia. Puede ser una violencia verbal, una violencia física, una discriminación y que por esta situación de discriminación pues se sufra ciertas situaciones que van involucradas precisamente con violentar a una persona. Entonces, bueno, creo que es importante darnos cuenta si nuestros hijos están siendo víctimas de acoso, porque muchas de las situaciones, cuando el chico es víctima de acoso escolar, pues difícilmente lo platica con los papás o con alguien más, ¿no? Esta situación, esta condición en la que se encuentra el chico, muchas de las ocasiones no le permite el comunicarse con los demás y manifestar que está siendo víctima de este hecho. Entonces, bueno, queremos dar unos pequeños tips para que los papás se den cuenta cuando los chicos están siendo víctimas o incluso cuando el chico también está provocando o está siendo el que hace bullying o hace violencia a los otros. En ambos casos, tanto el agresor como el que recibe la agresión. Así es. Okay. Como padres, primero vamos a hablar del agresor o del que es agredido. Mira, vamos a hablar un poquito de las dos partes porque creo que algo fundamental es la comunicación con los hijos. Es muy importante como manera de prevención el que tengamos una buena comunicación con los chicos, como lo hemos venido repitiendo, como familia hay que tener comunicación y hay que saber qué es lo que está viviendo el chico y es muy importante comunicarnos y decirle que educarlos en la situación del respeto a los demás, ¿no? Eso es muy importante, en los dos sentidos, para no ser víctima ni para ser victimario o para ser el agresor, ¿no? Si nosotros educamos en un sentido del respeto, ¿no? Les decimos que todos somos diferentes y que estas diferencias, yo siempre he dicho que son unas diferencias benditas, porque imaginemos que los errores nuestros los viéramos en todos los demás o todas las cualidades fueran uniformes, pues sería una vida muy monótona, ¿no? Entonces, estas diferencias pues nos hacen grandes y creo que es importante reconocer estas diferencias y muy importante como papá educar en el respeto, ¿no? Que se respete a los demás y que aprendamos a vivir con lo que se tiene, ¿no? Creo que eso es muy importante, el tener esta comunicación para que, pues, si nosotros educamos de esta manera, pues vamos a educar a chicos que no van a ser ni agresores, ni agredidos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, lo fundamental como padre, comunicarnos. Otra de las situaciones es que creo que es de suma importancia el que los chicos en el ámbito donde se encuentren aprendan a desarrollarse, aprendan a sobrevivir, pero también aprendan a manifestar o inconformarse cuando hay algo, ¿no? Si el chico está viendo que está viviendo algo que no le parece, que siente que es injusto, que siente que no debe de vivir esto, pues tiene que aprender a denunciarlo, ¿no? Así como papá tenemos que dar ejemplo de denunciar ante las autoridades los hechos delictivos, pues también como hay que dar este ejemplo y a los chicos hay que decirles que cuando estés viviendo algo que no te guste, que no te parezca, hay que decirlo, ¿no? Si tenemos esta buena comunicación con los padres, pues obviamente con ellos. Si no, hay que decirlo a la autoridad responsable en un aula, que en este caso es al maestro, ¿no? Si vemos que en la jerarquía de autoridad, pues el maestro no hace nada, tendríamos que hablarlo también, sino con el director, ¿no? Creo que es muy importante estas líneas de comunicación, no nada más en el ámbito familiar, sino también en el ámbito personal, que aprendamos a vivir comunicados y decir, si estás viviendo algo que no te gusta, comunícalo, dilo. Si no, alguna amistad, alguien que nos pueda ayudar, porque muchas veces por las características de los chicos que sufren bullying, que muchas veces son introvertidos, pues es difícil que manifiesten esto y que se comuniquen, ¿no? Por eso lo importante es siempre estarles manifestando que si hay cuestiones que no te gustan, a lo mejor no tengamos esta confianza quizás para decirlo, pero habrá alguien
de las personas que te rodean, que puedas tenerle confianza. Otra situación también muy importante es que eduquemos a los chicos en un afán de que puedan ellos resolver conflictos. Nosotros, creo que, por ejemplo, a nosotros, yo lo digo a la gente de mi generación y a la mejor gente más grande, muchas veces nos resolvían la vida a los papás, ¿no? Los papás incluso hasta te decían qué ponerte, no te permitían qué hacer, no te permitían elegir, ¿no? Entonces creo que es muy importante que se les enseñe a los chicos a tomar decisiones, ¿no? Desde el que decidas qué vas a comer, a lo mejor, el que decidas qué te vas a poner y el que decidas qué amistades vas a tener y qué situaciones vas a permitir y qué no. No, si nosotros enseñamos a los chicos a saber tomar decisiones, va a ser muy importante porque ellos cuando sufran o estén viviendo algo que sientan que no es justo, que no les parece, pues van a poder poner el límite, porque también es muy importante que los chicos conozcan límites, ¿no? Y también como padres, si nosotros estamos viendo que nuestro hijo hace manifestaciones a lo mejor de burla, de mofa en cuanto a los demás, incluso en la propia familia, quizás pasa un accidente y el chico se burla del hermano, de los papás, pues bueno, ahí es un foco rojo, ¿no? Porque esta conducta que está viendo en casa o que la estamos viendo, pues se va a repetir y a lo mejor en una magnitud mucho mayor dentro de un aula. Así es, y bueno, todo va, como siempre lo hemos mencionado, la falta de comunicación que hay con los padres, yo creo que ahí es como que la base y de ahí depende de su comportamiento y el crecimiento que va a ir desarrollando el niño o en este caso también el adolescente, porque también se da muchísimo ya en nivel secundaria y preparatoria. Otra cosa, en cuestión que estoy mencionando que es secundaria y preparatoria, ¿en qué grado es donde se muestra mayor auge de esto que es el bullying? Puede ser en todos los grados, más bien es en todos, es que depende de un grupo específico como tal, porque por ejemplo hablemos de tercero de primaria. Las características principales de un niño que va a sufrir bullying van a ser algunas muy notables. Un ejemplo puede ser que la víctima tenga una estatura muy baja. Entonces él puede ser víctima por esa característica. Otra que puede ser, quizá su complexión sea muy robusta, o sea, un poquito obeso. Entonces eso va a generar que sus compañeros le estén generando bullying. Eso se puede dar tanto en primaria como en secundaria. A veces esto también se llega a dar hasta en situaciones de bachillerato preparatoria. Pero ahí, digamos que en primaria y secundaria se da más porque, como decía la maestra, los niños, la dificultad importante que tienen es la de expresarse, que no quieren, no saben decir sus emociones o lo que sienten, lo que piensan o lo que les hacen, en todo caso. Y bien lo que mencionamos, la comunicación es algo importante y primordial que debe de primar en todas las familias. De ahí que cuando un niño sufre bullying, difícilmente pues va a decirlo ya sea con sus papás, con los maestros, porque muchas veces, si es en casa, ¿qué sucede? Muchas veces los papás se van a trabajar, el niño llega de la escuela, hace su tarea y se duerme. Llegan los papás, ya no hay ese tiempo de comunicación. Y si están los papás, están ocupados haciendo otra cosa. De aquí que también es importante quizá tomar en cuenta que 20 minutos, 30 minutos platicar con el niño son fundamentales. Lejos de regañarlo porque sacó malas calificaciones, etcétera. O sea, realmente una plática, una charla entre padre e hijo. ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Qué es lo que le gusta de la escuela? ¿Qué no le gusta? Y eso le va a dar pautas al papá para decirle y apoyarle, ¿sabes qué? Cuando tengas algún problema, puedes acudir con el maestro, con el director, con el trabajador social, etcétera. Y todo eso, el niño va abriendo la expectativa de qué es lo que puede hacer ante un problema. Porque muchas veces lo que pasa, como papás no platicamos con los niños o no platican con los niños, ¿y qué sucede? El niño ante el problema no sabe qué hacer y se queda con ello. Entonces, si el papá ya le dijo, ¿sabes qué? Cuando sientas que tus compañeros están haciendo burla, acude con tu maestro. Si ves que tu maestro no te hace caso, ve a la dirección.
alguno te tendrá que hacer caso. Si no te hacen caso, coméntamelo a mí para que yo vaya y platique con los maestros. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los mismos padres generan estas situaciones porque les dicen a los niños, si un niño te pega, pégale. Entonces ahí el ciclo se empieza a generar, o sea, la violencia va a generar más violencia. Entonces ese consejo no está muy bien dado, porque ¿qué es lo primero que se debe hacer ante esta situación? Pues hacerle de notificación al que esté encargado del grupo, ya sea el maestro, sea el director, etcétera. Y ellos son los que deben determinar qué sanción o qué disciplina se va a aplicar a esa situación en ese momento. Pero muchas veces hasta los maestros, y pues en este caso yo lo digo porque en algún momento nos ha tocado llegar a las escuelas a dar algunas pláticas y lo vimos, cómo los maestros generan esta situación. Entonces, muy importante que mencionemos esto, pero que también en las escuelas los directores estén bien al pendiente y bien con los ojos abiertos para que no en algún momento ellos mismos estén propiciando esto, porque si los maestros se dan cuenta y dicen, bueno, si es el director que está generando este tipo de situación, pues el maestro qué puede hacer, ¿no? O sea, es algo que se va a ir generando. Entonces es algo bien importante y aquí en Puebla tenemos muchos casos que podemos estar mencionando y la estadística dice que 1 de cada 4 niños aquí en el estado de Puebla sufre acoso escolar. Eso es lo que la estadística dice, pero digamos que es a lo mejor en algún número de población al cual se le hizo una encuesta, pero yo estoy seguro que por lo menos un 40-50% de la escuela, en algún momento los niños sufren bullying. Así es, yo creo que en algún momento pues sufrimos algún tipo de violencia y lo peor es que no sabemos, bueno, de chiquitos, no sabes ni a quién le cuentas, si papá y mamá están trabajando, si papá y mamá, como dices, solamente se acerca a platicar con uno y solamente es para regañarnos, para decirnos que no hizo la tarea, que no tiene buenas calificaciones. Entonces el pequeño desde ahí ya no sabe a quién decirle, a quién contarle, cómo expresar lo que está viviendo, cómo denunciarlo, ¿no? Si el maestro también le va a responder igual, si no encuentra salida. Para este caso, si fuera un papá que pues no le pone mucha atención al pequeño y está sufriendo algún tipo de violencia, ¿el papá qué debe de hacer en este caso? ¿Cómo se va a empezar a acercar a su pequeño y pues sí, ver qué es lo que le está pasando en ese momento a él? ¿Cómo lo puede ayudar? Pues mira, es muy importante que el papá tenga comunicación en la escuela. Que fíjate que algo bien interesante, nosotros platicábamos hace una semana con un profesor que viene de Cuba y él decía que era muy importante ir estas vacaciones a Cuba para presentarse porque su hija sale de la primaria y pasa a la secundaria. Entonces decía, es que es muy importante que yo vaya y me presente con sus profesores. O sea, imagínate el grado de pensar en que todo el gasto que le va a generar y que pues es una persona que no es pudiente, ¿no? Entonces, el grado de conciencia que tiene el papá. Entonces creo que es muy importante que los papás vayamos a las escuelas y que preguntemos, que nos pongamos en contacto con el maestro. Primero, pues a lo mejor preguntar cómo va nuestro hijo, pero más importante aún, el cómo se comporta, el qué ve el maestro, ¿no? Porque a lo mejor el niño no nos dice que está viviendo esta violencia, pero quizás el profesor ya lo identificó y a lo mejor o es el que hace violencia o es el que sufre la violencia. Entonces creo que sí es importante el que nos estemos en contacto con los maestros de nuestros hijos. Yo creo que por lo menos 1 o 2 veces al ciclo escolar es muy conveniente que vayamos, que nos presentemos con el maestro, que digamos quiénes somos y que estemos en contacto, ¿no? Primero, pues viéndolo en lo que podemos apoyar a nuestro hijo, a lo mejor en la parte educativa, pero también bien importante que le estemos dando un seguimiento a su conducta y el decir, bueno, en mi casa es de esta manera, pero cómo se comporta acá, a lo mejor allá es el fuerte de la escuela, de la casa, pero a lo mejor aquí es el chico que está viviendo violencia. Entonces es muy importante que el papá empiece a acercarse a las instituciones, empiece a acercar precisamente a la escuela para que esté en contacto con los maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos nos van a dar el parámetro de si hay una identificación de algún problema dentro del aula, ¿no? Creo que eso es un paso fundamental y que también
al niño lo vamos a motivar y le vamos a decir que como papá nos estamos preocupando por él, ¿no? El que el chico sepa que de vez en cuando tu papá o tu mamá va a la escuela, está al pendiente, implica todo, ¿no? El que, híjole, le van a dar quizás las quejas, ¿no? El que qué padre, porque a lo mejor nadie sabe que es un niño que le echa muchas ganas y se merece una felicitación. Creo que es muy importante el estar ahí para estar en contacto con nuestros maestros, ¿no? Si nosotros como papás identificamos esta conducta, pues hay que tratar. Si nosotros vemos que nuestro hijo no tiene límites, es bien importante desde niño ponerles límites, ¿no? A veces queremos ponerle límites a los adultos. Si desde niño no normaste su conducta, mucho menos de adulto. Entonces es muy importante ir identificando estos problemas para ir viendo cómo corregir, ¿no? Si mi hijo está sufriendo bullying, necesito fortalecer su autoestima, necesito fortalecer. Fíjate que muchas veces educamos y no nos preocupamos por el autoestima. Alguien me decía que uno de los chicos de Acusa decía que eso de autoestima no es tan auto, ¿no? Porque, y tiene mucha razón, creo que sí depende de otros, ¿no? De lo que nos dicen otros de nosotros mismos. Entonces, creo que no nos educan a veces por la parte de no ser quizás identifican nuestros papás con la soberbia, el que te diga yo que eres un ganador, que eres un campeón, que eres lo mejor, a veces creo que cuando eres niño a lo mejor no lo sabemos utilizar bien y a lo mejor podemos desvirtuar, pero sí es muy importante decirle al niño quién es, ¿no? E irle formando esta mentalidad de triunfador, de ganador, de que no permita que nadie más abuse, porque yo creo que desde ahí vamos empezando a ir dando pautas para lo que va a ser de adulto. Entonces, si desde ahorita como niño identificamos que hay algún problema en cuestión de su autoestima, pues hay que trabajar con ella, ¿no? Hay atención psicológica que se puede dar, que podemos buscar en algunas instituciones que sea de manera gratuita, y la otra situación es que, bueno, ya en internet hay mucha información, ¿no? Entonces, podemos buscar información de cómo elevar el autoestima de los niños, ¿no? Entonces, si el niño tiene una autoestima fortalecida, difícilmente va a permitir que le realicen estas conductas. Exactamente. Y en el caso contrario, si es el agresor, ¿cómo podemos ayudarlo como padre? Pues igual hablábamos de fijar los límites, que creo que eso es muy importante, el establecer límites, el tener mucho más cuidado con él, porque muchas de estas veces es una forma de llamar la atención del chico, del decir, aquí estoy, nadie me hace caso. Entonces, como no me hacen caso, yo tengo que llamar la atención utilizando la herramienta que tengo. Y si soy el más fuerte, pues voy a utilizar mi cuerpo como arma para que vean que puedo someter a los demás y decir, aquí estoy, hazme caso, ¿no? Entonces, es una llamada de atención para los demás. Entonces, yo creo que muchas veces cuando a mí me ha tocado, por ejemplo, a lo mejor trabajar con personas que se consideran difíciles, cuando empiezas a trabajar con ellas y a buscar el lado noble que todo mundo tiene, encuentras una persona totalmente diferente a lo que es, ¿no? Quizás como se presenta es una máscara, ¿no? Entonces, si nosotros logramos quitar todas esas capas que son una estructura, ¿no? Y llegamos a encontrar la esencia, pues puede ser un gran ser humano, simplemente que está buscando la forma de llamar la atención. Entonces yo creo que hay que ver qué le está faltando a ese chico, porque quizás le está faltando algo, quizás le falta amor, quizás le falta atención, algo está faltando. Y yo creo que si identificamos eso, ¿no? Y podemos dar un poco de lo que le hace falta, creo que vamos a ir disminuyendo estos niveles de violencia y de agresividad. Algo muy importante también es que decimos que los chicos también repiten patrones o conductas, ¿no? Entonces, no le podemos decir no seas violento y no resuelvas tus problemas de manera violenta si lo está viviendo en casa, ¿no? Muy importante. Nosotros como adultos, si nos vamos a enojar, si nos vamos a pelear, pues hay que buscar que no estén los chicos, que no estén los niños, que no estén los jóvenes presentes, porque la discusión o los problemas tienen que ser, si es de pareja, tienen que ser de dos, no de nadie más, ¿no? Ya cuando tomamos decisiones, pues tenemos que buscar la forma de comunicarla a los hijos sin que esté buscando la manera que les afecte lo menos posible, ¿no? Pero creo que es terrible que vean el proceso, ¿no? La discusión. Esto pues obviamente les va a afectar y es la forma también con la que van a ellos a resolver sus conflictos, de la misma manera. Claro, es como siempre nos han venido ustedes dándonos estos consejos, que siempre se repiten estos patrones de conducta y bueno, lo que vemos en nuestros pequeños no es simple más que el reflejo de a veces hasta de uno. Entonces hay que estar muy al pendientes de nosotros mismos y bueno, también de sus hijos, al pendiente siempre es bueno estar ahí preguntando cómo va, apoyando al hijo, preguntando si está portándose bien, si está cumpliendo, si está asistiendo a la escuela, si muchas cosas. Yo creo que todo esto es la comunicación que debe de existir en la familia, como padre, hijo, hermanos y en general.
Así es. ¿Algo más que quieras agregar? Pues cualquier situación en la que si hay alguien, algún director que esté viendo este programa y necesite apoyo, pues creo que nosotros, la asociación Acusa, se dedica a eso, a trabajar para mejorar el entorno en el que vivimos. Y estamos dispuestos, lo hemos hecho y lo haremos con todo el cariño de tener un mejor lugar para vivir. Si hay alguien que necesite apoyo, pues comuníquese con nosotros. Tenemos nuestra cuenta de Facebook y también nuestro correo. La cuenta de Facebook es Acusa Prevención Atlisco y el correo es acusa_outlook.com. Por esos medios nos pueden contactar y con gusto estaremos compartiendo pues todo este conocimiento que pues de nada nos sirve tenerlo nosotros. Hay que compartirlo para apoyar. Si alguien por su mente nunca había pasado esta parte de lo que es el bullying y estamos proporcionando esa información nosotros a través de este medio, pues con eso creo que es una gran labor que estamos haciendo. Así es, y bueno, de la misma manera en pantalla está apareciendo el teléfono de Acusa y bueno, ahí solo recordarle que en Facebook es Acusa con C. Y ahí podrán encontrar rápidamente Facebook y contactarse con ustedes precisamente para cualquier duda o aclaración que tengan todas ustedes, señoras, no nada más, también en general, quien quiera más información respecto a todos los temas que se han tratado, bueno, pues directamente con la licenciada Vero o con el criminólogo Emanuel o con los demás integrantes que forman Acusa. Muchísimas gracias y nosotros regresamos a su programa Vive Mujer.